Zoom con el infectólogo, pediatra y además director del Hospital Pediátrico del Centro Pereira Rosell. Hablamos del doctor Álvaro Galeana. Galeana, gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que más le preocupa, Galeana, de los números que hoy indican que estamos en el peor momento de la pandemia luego de haberse cumplido el primer año? Bueno, es todo preocupante, ¿no? Creo que lo que nos preocupa fundamentalmente es que tenemos un aumento de los fallecimientos y tenemos progresivamente un aumento de la utilización de los servicios de salud, específicamente de las CTI, de las camas de CTI. Creo que el objetivo central actual de la campaña de inmunización es específicamente evitar muertes y evitar saturación de los servicios de salud y por eso es tan importante en este momento la vacunación. Bien. De todos modos, e independientemente de eso, es central para que evitemos los nuevos casos de enfermedad y la gente mantenga el tapaboca, que es la medida más trascendente a nivel individual que es necesario mantener para evitar infectarse. ¿Pero solamente alcanza con eso, Galeana, de alguna forma con esa recomendación que creo que toda la población lo tiene claro ya desde hace mucho tiempo de parte del Ministerio de Salud Pública o mismo del gobierno, el hecho de tener que utilizar el tapaboca, mantener las medidas de higiene, el distanciamiento físico sostenido? ¿Solamente alcanza con eso para poder bajar la curva de contagios y de casos activos en este momento o se necesita de alguna medida restrictiva? Habrá que evaluar. Las evaluaciones de las medidas restrictivas implican muchos aspectos, no solo el aspecto sanitario, sino el aspecto social, económico. Hay muchas cosas que yo personalmente no las puedo manejar. Yo sí te puedo decir que individualmente, si nosotros respetamos el tema de las medidas del tapaboca, el distanciamiento físico y la higiene adecuada de manos, es muy difícil que alguien se infecte. Y eso es una realidad. El tapaboca impide que las personas se infecten. Si yo estoy con otras personas y los dos usamos tapaboca, aunque el otro esté en forma asintomática infectado, no me va a contagiar. Las otras medidas que tú me planteas son ciertas, pero superan lo que yo puedo evaluar. Yo te puedo decir que desde el punto de vista de la salud individual, el tapaboca es central. De la salud colectiva, la inmunización es central para disminuir los muertos y para disminuir las internaciones en los CTI. Bien, en estos últimos días muchos han hablado de la responsabilidad, tal vez de alguna forma, de estos números que han aumentado en todo el país de la vuelta a las clases. ¿Usted comparte esa visión? ¿Es responsable que la movilidad haya aumentado por la vuelta a las clases en general en todo el país y que esto también ha llevado a este aumento de casos? No me queda claro que el aumento de las clases sea el responsable, el generador del aumento de casos. Los niños se pueden infectar, pero los niños menores de 12 años en general son consecuencia y no son causa de los aumentos de las tasas de infección. Yo creo que no son el gran problema en este caso. Lo que es problema es el aumento de la motilidad de los adultos. Lógicamente puede estar vinculado con el aumento de las clases, pero los adultos que no utilizan los medios no farmacológicos como ser el tapaboca. Ese es el punto central. ¿Los centros educativos, los centros educativos hoy son focos de contagio? No son focos de contagio y de hecho cuando el año pasado comparamos momentos de disminución del momento del número de casos cuando había y cuando no había clases, los niños no fueron los generadores de focos. Cuando aparecen los focos, cuando aparece un niño, es un niño que se infectó por sus padres en general en el contexto familiar y no que se haya infectado en la escuela y que de la escuela haya diseminado al contexto familiar y haya generado la infección. Habitualmente es al revés. Bien, ¿qué piensa de ese pedido que se hizo justamente en el departamento de Rivera? Hoy es noticia, cortar con la presencialidad por lo menos por los próximos 15 días. Es para evaluar puntualmente en ese sitio. Vuelvo a decir, los niños no son los causantes de los focos, son la consecuencia de los focos.
El GACH ha sido muy claro, ¿no? Que las clases deberían ser lo primero en abrir y lo último en cerrar de alguna forma. ¿Debió prepararse mejor el retorno de clases o de alguna forma lo que, de parte del Poder Ejecutivo, digo, ¿no? En cuanto a medidas, el hecho de saber que a partir del 1 de marzo, seguramente después de las vacaciones de enero y febrero, iba a haber mucho más movilidad en las calles? ¿Se debió preparar de alguna forma? ¿Se debió haber actuado de otra manera con la población? Nunca la indicación del uso del tapaboca nunca se bajó, nunca se dijo ya no es necesario. Lo que tenemos que entender es que la situación de la vida en el mundo ha cambiado y hasta que las personas no hayan recibido por lo menos 2 dosis y hayan pasado 10 días después de la segunda dosis, seguimos en situación de alta diseminación y hay que ser responsables. El uso del tapaboca se tiene que mantener. No puede ser que porque se retomen las clases vuelvan a aparecer la circulación, porque hay que prestar atención. El punto es, las personas que usan el tapaboca en forma adecuada no se infectan ni contagian a otras personas. Bien, el Grupo Asesor Científico, Galeana, hizo una serie de recomendaciones respecto, bueno, justamente a la circulación comunitaria del virus. ¿Esto incluye o excluye de alguna forma el plan de vacunación que ya está en marcha en el país? No, el plan de vacunación se tiene que mantener bajo todos sus términos y no hay ninguna duda de que hay que seguir, porque la única forma de parar esta situación a nivel global es con la inmunización. Claro. Que haya más circulación viral es un hecho que, bueno, está vinculado con el tiempo, con el plan de vacunas, pero las dos cosas van por caminos paralelos. Yo me refería que el 7 de febrero, que fue cuando justamente el GACH elaboró un documento, habló justamente de la circulación del virus. Tal vez en ese momento no contemplaban el plan de vacunación que ya está en marcha. Y en este momento, con un plan de vacunación en marcha, estamos en el peor momento de la pandemia. Por eso le decía, si de alguna forma se puede excluir esto y considerar, bueno, algunas medidas que tienen que ver con eso, de tratar de cortar con la circulación del virus a nivel comunitario. Tú me decís por si el plan de vacunación generara mayor posibilidad de contagio viral. No. Yo le estoy diciendo que el Grupo Asesor Científico habló de circulación comunitaria del virus el 7 de febrero en su documento, habló de medidas restrictivas. Obviamente en aquel momento no se hablaba del plan de vacunación porque todavía no estaba claro cuándo iba a comenzar, porque no se sabía cuándo llegaban las vacunas. Estamos hablando de principios de febrero. Yo le digo, en ese contexto, hoy, con el plan de vacunación en marcha, con las medidas restrictivas que en su momento planteó el GACH al Poder Ejecutivo y que seguramente las va a analizar en las próximas horas, ¿cuál es el escenario que usted visualiza en la población en general? ¿Hay un descanso en la población porque el plan de vacunación está en marcha en cuanto a tratar de evitar de alguna forma esas medidas preventivas que están planteadas desde hace mucho tiempo? Yo no creo que la gente interprete. Siempre fue informado todo el mundo que la gente se debe no solo inmunizar, sino que se debe mantener el plan de medidas individuales. Creo sí que al principio del plan de inmunización un poco fue, la gente no recurrió como uno pensaba que iba a recurrir a las vacunas. Creo que eso se está modificando en estos últimos días, porque estamos viendo no solo el número de aumento de casos, sino el número de los casos de fallecimientos de personas relativamente jóvenes, y entonces la gente está haciendo conciencia que hasta que no nos vacunemos no estamos protegidos. Creo que hay que mantener las dos cosas, hay que mantener el cuidado y hay que promover realmente la inmunización. Ya hemos visto en otros países que ha pasado esta misma situación, con excelentes niveles de vacunación, pero también con inusuales niveles de enfermedad, como puede estar pasando en Chile, donde los reportes diarios también son extremadamente altos y es uno de los países que con más velocidad está vacunando. Sin embargo, todavía no se ha generado la situación de que la inmunización modifique la presencia diaria de casos. Bien, como infectólogo usted, para terminar, ¿qué medida tomaría usted para tratar de achicar un poco la circulación? Lo individual es los casos individuales,
Sabemos que hay sitios específicamente donde son más posibles que la gente se contagie. Uno de ellos ha sido los restaurantes, cuando la gente come, no tiene el tapaboca, conversa, habla más fuerte, más bajo, y eso es un centro de diseminación. Ser más estricto en el tema de los restaurantes de repente, en cuanto por lo menos al distanciamiento físico entre personas que son de distintos grupos familiares. Avanzar lo más rápidamente posible en la vacunación, y el Estado y las autoridades evaluarán junto con las autoridades, con la salud, si corresponde o no corresponde tomar más medidas de lockout, de disminución de la circulación. Eso tiene muchos componentes que superan lo que es estrictamente el aspecto infectológico y el aspecto médico individual. Yo vuelvo a decir, el buen uso del tapaboca, la diseminación clara del uso del tapaboca, el uso adecuado del tapaboca, más la vacunación, son las dos medidas importantes que tenemos en nuestras manos, y hay que usar al máximo esas dos medidas. Muy bien, gracias Galeana, un gusto como siempre, doctor. Un gusto para mí, gracias, muy bien, gracias. Momento de hacer la primera pausa, ya seguimos con más información.